Iniciar esta parte de los casos con la presentación de Fernando Guapaya de la Cámara de Comercio de Lima. Él es economista por la Universidad del Pacífico con especialización en gobernabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University en concursos de comunicación corporativa. Con 10 años de experiencia en comunicación corporativa y periodismo, ha sido gerente de imagen institucional de la Cámara de Comercio de Lima, jefe de prensa y relaciones públicas del Scotiabank Perú y del Banco Continental. En la administración pública ha sido jefe de comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y asesor de comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Docente en temas de comunicación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Actualmente es director de la empresa Estrategas Consultores de Comunicación Latinoamericanos. Entonces, a continuación, la exposición de Fernando Guapaya. Muchas gracias. Yo lo que he querido hacer en esa presentación, luego que me convocan, es un poco mostrarles a ustedes la parte práctica y metodológica a la vez de cómo manejar un tema de crisis. Lo primero que voy a hacer en esa presentación para ustedes es dividirla en dos partes. La primera, una serie de lineamientos sobre temas de crisis, cómo manejarlas. Y la segunda, ya abocarnos rápidamente al caso en sí. Yo les pongo aquí en esa lámina como primer paso empezar. A veces el tema de la crisis pasa por saber qué cosa hacer. Y las dificultades se vuelven mayores cuando estamos dudando en qué momento tomar acción sobre una crisis determinada. A veces nos cuesta, por ejemplo, como les pongo ahí, reconocer que estamos en una situación de crisis. No sabemos qué hacer ante la eventualidad de una crisis, no nos hemos preparado, no nos hemos programado para ella y lamentablemente en muchas oportunidades la crisis se vuelve mayor en la medida de que el tiempo va avanzando. Por eso es que le pongo allí que nuestro peor enemigo es el tiempo, ¿no? Tomar una decisión rápida en un momento determinado de crisis, saber que estamos realmente en una situación de crisis es, creo yo, fundamental. Pero a la vez, el tiempo también es nuestro mejor aliado. Nuestro mejor aliado para poder reconstruir los daños, para poder de repente hacer de que esta crisis se convierta más adelante en simplemente una anécdota, ¿no? Algo que pasó. En muchos casos lo vamos a recordar como algo que ocurrió, que de repente generó una serie de contratiempos dentro de la organización, cambió por completo, como mi antecesor expositor lo mencionó, cambia por completo la estructura de la organización por unos meses, digamos, o durante el tiempo que dura la crisis, y esto hace, en unos casos, divertida la situación. Nosotros podemos aprender muchísimo de una crisis en la medida que sepamos, ¿no?, cómo llevarla adelante. ¿Cuál es nuestro problema? Es el segundo tema que les pongo a reflexión. Es que a veces nos demoramos, como les digo, en reaccionar. Tema de coyuntura, por ejemplo, las jerarquías, es muy importante. ¿Quién decide? De repente estamos esperando que el gerente general, el dueño de la empresa decida, señores, hay que actuar en este momento de crisis, cuando realmente cualquier persona de la organización puede llamar la atención respecto del problema que está apareciendo. La toma de decisión también es algo importante que ustedes deberían de rescatar al momento de que, en la parte práctica, ver qué hacer, ¿no?, en una situación de crisis. La mayor parte de las veces la crisis deambula entre saber cuál es el problema, ¿no? En muchos casos tratamos de, por ejemplo, salió un vídeo, salió una noticia, estamos en crisis, y eso a veces no es el medio del asunto. Entonces es importante darnos el tiempo para poder reflexionar y saber qué cosa es lo que está ocurriendo y de dónde parte la crisis. Creemos que los problemas, por ejemplo, aparecen por fuera, es una reacción natural, ¿no? El otro me generó el problema, el otro tiene la culpa, los periodistas son malos, sacan un informe que me hace daño, no sé por qué están investigando. En muchos casos ustedes van a encontrar ese tipo de comentarios y que lamentablemente no hacen más que hacer que la crisis se vuelva peor. Pensamos también que los demás nos generan problemas, ¿no? No vemos hacia adentro. En muchos casos, en la mayor cantidad de veces, mi experiencia, por ejemplo, en bancos me ha mostrado que muchas crisis se han generado desde adentro, por temas de operatividad,
por cuestiones metodológicas, al momento de manejar los productos, etcétera. Y ese es el caso que les voy a mostrar a continuación, que es un caso del Banco Vice Sudameris. El primer paso para esto, nosotros deberíamos de tener claro qué cosa es lo que debemos hacer y cómo abordarlo. Yo le he puesto acá una gráfica que algunos que recuerdan sus cursos de preparación en la universidad de repente ya lo han visto, y es un ejercicio bien interesante, ¿no? Con 4 líneas unir los 9 puntos, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí para poder hacer que las 4 líneas se unan? Por ejemplo, de repente esta es una alternativa, ¿no? Y se nos quedó un punto ahí fuera, ¿no? O otra opción acá es, ¿no?, tratar de unirlos por los bordes, pero también nos queda uno fuera. Entonces, muchas veces el problema nos crea límites no mentales que impiden su solución. Y eso hace que no podamos ver que la solución va por este lado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, salir de los límites del problema nos facilita el poder encontrar una solución. Entonces, la mayoría de veces las personas se enmarcan dentro del problema porque no ven un poco más allá de lo que está ocurriendo. En la parte nuestra de comunicaciones, una de las obligaciones, creo yo, es tratar de abstraernos un poco del problema para poder ver realmente cuál es esa situación que nos está generando la crisis. Acá les voy a mostrar un caso interesante, que no es un caso de crisis como el típico caso que ustedes pueden pensar, ¿no? Un drama total, nos cambia por completo el escenario de la empresa, nos genera una serie de dificultades a posteriori, sino que es un caso de crisis como muchos que pueden aparecer en el día a día y que si nosotros no somos capaces de poder controlarlo en su momento, puede generar un problema mayor. Este es un caso interesante que mezcló a 3 empresas, ¿no?, por un tema de operatividad y un tema de productos, Banco Vice, Carsa y la Curazao. La evolución de la crisis en este caso es bastante simple y duró más o menos una semana, un poquito más. A fines de mayo, se los cuento rápido, hubo reclamo de parte de clientes de las tiendas Carsa y Curazao de Huancayo, ¿no?, que acusaron a ambas tiendas de realizar cobros excesivos en los pagos correspondientes a los créditos asumidos por ellos. Algunos de estos clientes presentaron sus quejas a través de un programa de televisión muy sintonizado en el lugar y día después el tema rebotó en Lima. Esta es una imagen de un programa de un noticiero de la mañana, ¿no?, donde salió la información y que muy pocos se percataron del caso porque inmediatamente se abordó el problema. Los clientes refirieron el programa local, ¿no?, de la ciudad de Huancayo, que si bien debían y no tenían cómo continuar al día en sus obligaciones, habían devuelto la mercadería y que pese a ello mantenían una deuda con el banco en cantidades superiores a lo inicialmente financiado. No les voy a explicar en detalle cómo es este proceso del otorgamiento de créditos y cómo es que una persona tiene una serie de obligaciones, ¿no?, cuando asume un crédito, pero esa era la razón, ¿no?, de ser de la crisis. Toda la discusión y toda la confusión y la serie de acusaciones que emergieron en su momento partían de ese tema, ¿no? No entendían por qué el banco aparecía, por ejemplo. Ellos fueron a comprar un artefacto en Carsa y cuando se dieron cuenta tenían una deuda con el banco por una cantidad X. Entonces, esos temas tan sencillos que de repente para muchos de ustedes puede ser fácil de entender, para una plaza como Huancayo no era tan fácil de comprender. Y eso es importante porque a veces nosotros creemos de que el entorno nuestro, ¿no?, es común a todos y por lo tanto el tema debería ser entendido como nosotros también lo comprendemos. Se preguntaban por qué la deuda no se mantiene con la tienda. Ellos pensaban de que yo le compré el artefacto a Carsa y bueno, la deuda es con Carsa, ¿no? O le compré el artefacto a la Curazao y la deuda es con la Curazao. Entonces, no entendían muy bien cómo era este proceso de otorgamiento de créditos y no tuvieron, al parecer, explicación alguna. Es un gran error, que después lo vamos a rescatar. Entonces, el programa de televisión en mención se presentaron 2 casos, ¿no? Se hizo un llamado para la movilización y reclamo por lo que ellos denominaron un abuso. A partir del jueves 1 de junio de este año, se estuvo a la expectativa de que esta reunión se realizara, sin embargo, no se hizo efectiva hasta el martes siguiente de la semana. Tuvieron un problema de convocatoria, también eso es algo que jugó a favor.
El martes 6 de junio se generaron conatos de lucha enfrente de las tiendas Carso y Curazao. No se imaginan cómo fue el tema, ¿no? Había una serie de manifestantes con galoneras de gasolina intentando incendiar los locales, una cosa bastante complicada que no llegó a la capital por un tema de control de la información de manera inmediata. El grupo de personas realizó un plantón enfrente de los locales, ¿no? Acusando que no eran escuchados, que la tienda no querían entenderlo y lanzando diversos adjetivos contra el banco. Al día siguiente, el miércoles 7, una nueva manifestación fue disuadida por la policía y amenazan con atentar directamente contra los locales. Y tiene enfrentamientos con el personal de ambos locales. Esta es una escena que ustedes ven ahí. Una de estas señoras está tratando de jalar a uno de los trabajadores de Carsa hacia afuera, dándole de golpes. Fue un tema bastante curioso, pero que era parte de su reacción ante la impotencia de poder evitar, ¿no?, que se le cobrara una deuda. ¿Cuál era el problema en este caso particular, ¿no? Era el desentendimiento real del negocio bancario y del producto que se ofrecía. El crédito de consumo para compra de artefactos eléctricos no era entendido en su totalidad, y eso era lo que generó un gran problema para ellos cuando ya dejaban de pagar. Entonces pensaban de que cuando entregaban el bien, por ejemplo, entregaban la lavadora, entregaban el televisor, bueno, ya la deuda estaba eliminada. Entonces el proceso mismo del compromiso de deuda no incluía, ¿no?, la devolución como cancelación total, sino como parte, ¿no?, de la deuda contraída. Entonces siempre quedaba un remanente y por lo tanto el banco tenía, por una cuestión ya legal y contractual, la posibilidad de poder cobrarles, y eso era lo que hacía. Entonces ahí es donde se generó toda la discusión. Una vez identificados estos temas, lo que hicimos rápidamente en esa época fue hacer todo un proceso de control de la crisis, ¿no? Primero, identificar los actores involucrados. Aparentemente, ante lo que ustedes, en ese momento el público local vio que era el problema, es decir, Carsa, la Curazao, la gente gritando, los manifestantes, los conatos de lucha, la policía, eran simplemente ellos los actores, y en realidad eran muchos más, ¿no? Como pongo ahí, era Carsa, Curazao, Banco Vice, Sudameris como el otorgante del préstamo. SCI es una empresa que apareció en un momento que era una empresa de cobranza, no se dedicaba a hacer las cobranzas en nombre del banco y por lo tanto también participaba en este tema. Los clientes morosos que fueron identificados en su momento, el periodismo local, muy importante, ¿no?, y el periodismo, ¿no?, la prensa a nivel nacional, que era el otro frente que teníamos que controlar en su momento para evitar que este asunto se convirtiera en mucho más grande. ¿Qué acciones se tomaron en este caso? Organizar el comité de crisis, creo que es un tema metodológico que ustedes ya lo han estado escuchando en estas dos jornadas. La identificación de los elementos y personas que generaron la crisis y determinaron los reclamos excesivos, es decir, entender quiénes realmente eran los que estaban reclamando y por qué reclamaban, ¿no? Ellos no reclamaban porque se les ocurría reclamar, sino había una razón, y la razón había que encontrarla. Entonces ese proceso de investigación rápida nos llevó a determinar que no eran todos de los que hacían, digamos, la manifestación los reclamantes, sino del 100%, en realidad los que tenían la deuda eran alrededor de unos 20% de ese grupo. Entonces, identificar y lograr encontrar a cada uno de ellos, explicarles directamente cuál era su posición y que entiendan cuál era la posición del banco, era el trabajo que debía de hacerse, ¿no? Y la preparación de ayuda a memoria para trabajadores de cada uno de las empresas involucradas. También un tema importante que a veces se deja de lado, pero que evita, ¿no?, que cualquier crisis se perciba como algo mayor en la medida de que cada uno de los trabajadores se vuelve también un vocero en un momento determinado, particularmente en empresas como estas que tienen contacto con el público, ¿no? Entonces, esto es distinto de repente en una empresa donde no hay mucho contacto con el público, pero en este caso particular sí es importante proveerles de información a los trabajadores que tienen contacto con el público para que ellos sepan qué responder ante una pregunta que pueda surgir a propósito del tema que se pueda haber enterado. Otro factor importante fue la reunión con el periodista, el líder de opinión de la zona, ¿no?, para explicarle la realidad del problema. Él tenía la versión de los manifestantes, tenía la versión de los reclamantes, pero no tenía la versión del banco. Entonces lo que se hizo aquí fue escoger un único vocero, ¿no?, para hacer los contactos con, en este caso, con el periodista,
y esto se dejó a los otros dos actores, tanto las tiendas comerciales, que esperaran, ¿no?, su oportunidad en caso de que el tema se convirtiese en algo mayor. Entonces el banco fue el que lideró, ¿no?, el grupo de voceros, ¿no?, y se le explicó al periodista qué era lo que pasaba. Esta explicación tampoco es una explicación sin sentido. Es la definición de mensajes claves, que de repente ustedes ya lo han escuchado también mencionar dentro de los temas metodológicos a manejar en situaciones de crisis, que deberíamos de trasladar en este caso al periodista y a la población, a los afectados, para que sean un único mensaje y un mensaje homogéneo. Se trasladaron mensajes como, por ejemplo, que los hechos sean aislados, ¿no?, y no correspondían a un gran número, como ellos trataban de decir, y que se habían individualizado y que en realidad cada uno de ellos era muy complejo. Cada caso era un caso particular. Cada persona que debía, ¿por qué? Porque tenía un problema personal, había quedado sin trabajo, porque de repente le había avalado, ¿no?, a un familiar para poder comprar un bien, etcétera. Eran razones que podíamos enumerar y no acabar hoy día. O sea, cada caso era muy particular, y lo que ellos intentaban era, entre el grito y la discusión, tratar de que todos, ¿no?, se les perdonara la deuda. Y la empresa de cobranzas, como actor principal allí en este proceso de discusión, también era importante trasladar mensajes de ellos, ¿no? El banco como facilitador, ¿no?, el banco como simplemente facilitador del financiamiento no era culpable, ¿no?, de las deudas. El banco me quiere cobrar. El banco es un mal agente porque quiere embargarme, etcétera. Muchos adjetivos surgieron ahí en la medida de que las discusiones empezaban a ser mayores. En este caso, lo que se trató de hacer es aclarar bien la posición del banco en este tema, aclarar bien la posición de la empresa de cobranza en este tema, para que ellos sepan realmente qué era lo que ocurría. Se reunieron también los representantes, en este caso de las empresas, con los reclamantes, ¿no?, para explicarles a ellos directamente qué era lo que ocurría. Y luego de ello, una vez que ya se calmó la situación, se eligió a un funcionario del banco para que sea el portavoz, ¿no?, el mensaje general de la situación, para poder calmar a los manifestantes que estaban a la espera de ver qué cosa es lo que ocurría, si con esta gente que estaba reclamando de repente les perdonaban, y ellos también sumarse, ¿no?, al grupo de gente que de repente podía conseguir que se le perdone la deuda. Entonces, él es el que se encarga, ¿no?, de hacer contactos vía radial, ¿no?, con los programas de este líder de opinión, este periodista, para explicar qué era lo que estaba pasando. Entonces, no es tan sencillo entender, pero tiene una razón por qué se hizo de manera radial, ¿no? Hay un tema cultural ahí que es bastante complejo explicar, pero que también incide, ¿no?, en los reclamos y en la situación de crisis con zonas que no son de la capital. El resultado, ¿no?, toda una serie de reuniones con el periodista y con los medios de comunicación se fueron diluyendo las manifestaciones. Los manifestantes se reunieron para ser empadronados, y desde Lima se conversó con los medios de comunicación para poder aclarar también el tema y explicarles que no era un caso, ¿no?, para tomar en cuenta. Aquí hay un proceso que ustedes pueden ver esquemáticamente cómo fue esto transitando, y luego de ello, luego del control, ¿no?, se procedió a la reconstrucción de los daños, ¿no?, con el objetivo de reconstruir la confianza en la zona y ver dentro de la crisis una oportunidad. Ese es un mensaje que yo les dejo. Siempre en una crisis deberíamos encontrar una oportunidad de poder, por ejemplo, en este caso con el negocio bancario, liderar el proceso de cambio, ¿no?, en los procesos, ver qué cosa es lo que ocurrió, por qué no entendieron o por qué no el mensaje fluyó bastante de manera correcta, cómo mejorar el conocimiento del público respecto del crédito, la mayor relación de confianza entre la cadena comercial, el banco, ¿no?, y el cliente, y mejorar el escenario para incrementar los negocios de la zona. Las reflexiones finales: la crisis siempre debe ser vista como una oportunidad. Es importante que el alto ejecutivo o directivo de la organización entienda o esté de acuerdo con la metodología que estamos aplicando. Debemos informar, no olvidemos de aclarar y despejar todas las dudas, ¿no?,
y seleccionar a los voceros según lo que queremos realmente hacer, ¿no? No necesariamente el gerente va a ser el vocero todas las veces. Podemos encontrar a alguien que puede facilitarnos el traslado de mensaje y ese es lo que debíamos de tratar de encontrar. Y dentro de un problema corregido, permitir detectar otros problemas también que pueden ser parecidos, ¿no? Y finalmente, este gráfico que les dejo para reflexión, donde vemos un paneo de todos estos grupos de gente que tienen que ver con nosotros. A veces pensamos de que solamente nuestro cliente es el interesado en saber de nosotros. Hay otros grupos de gente que también tiene que ver y cualquiera de ellos puede generar una crisis, ¿no? El personal, el gobierno, los medios de comunicación, aquellos que no son clientes nuestros también pueden generar un problema y eso es lo que nos obliga a estar siempre alerta, ¿no? Alerta en todo. Bien, muchas gracias.